Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con otro vídeo sobre consistencia interna. Bien, en este caso vamos a tratar la guía número 2, que va a tratar sobre la ecuación de Goodman-Flanagan. Bien, para empezar con este vídeo, en el primer apartado vamos a tratar de recordar algunos supuestos y conclusiones que obteníamos a partir de la definición de las medidas tau equivalentes y esencialmente tau equivalentes. Decimos que dos o más medidas son tau equivalentes si miden el mismo constructo en el mismo grado, aunque lo hagan con distinta precisión. Bien, bueno, aquí tendríamos dos medidas, la medida x y la medida x'. Bien, y bueno, estableciendo las condiciones de medidas tau equivalentes, vemos que si las medidas son tau equivalentes, sus puntuaciones verdaderas serán iguales. Y la segunda condición es que las varianzas de error pues son distintas. Bien, a partir de la definición de medidas tau equivalentes, pues sacamos algunas deducciones, entre ellas que el valor esperado de las puntuaciones empíricas iba a ser igual entre ambas medidas, que las varianzas empíricas iban a ser distintas y que, por ejemplo, la covarianza entre ambas medidas tau equivalentes equivalía a la covarianza entre sus puntuaciones verdaderas, lo que a su vez era igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas. Bien, con respecto a las medidas esencialmente tau equivalentes, pues podemos decir que dos o más medidas son esencialmente tau equivalentes si miden el mismo constructo en distinto grado y con distinta precisión. Bien, aquí tenemos las dos medidas, bien, y la primera condición, si las dos medidas son, en este caso, esencialmente tau equivalentes, la puntuación verdadera de una de las medidas será igual a la puntuación verdadera de la otra medida más una constante. Bien, y la segunda condición es que las varianzas de error de ambas medidas iban a ser distintas. A partir de la definición de las medidas esencialmente tau equivalentes, pues se obtenían una serie de deducciones, entre ellas, pues la siguiente. La primera que tenemos aquí es que el valor esperado de las puntuaciones empíricas, es decir, la media de ambas medidas van a ser distintas. Las varianzas empíricas de ambas medidas también van a ser distintas. Y al igual que en las medidas tau equivalentes, la covarianza entre medidas esencialmente tau equivalentes equivale a la covarianza entre sus puntuaciones verdaderas y a su vez equivale a la varianza de las puntuaciones verdaderas. Bien, vamos a pasar al segundo punto, donde vamos a hablar de división del test en dos mitades. Bien, aquí, al igual que en otros vídeos anteriores, estamos dentro de la consistencia interna y estamos viendo los métodos basados en la división del test en dos mitades. Bien, aquí recordar que existen muchas formas de dividir el test en dos mitades. Podemos dividirlo entre la primera mitad y la segunda mitad, entre los ítems pares e ítems impares, en dos mitades al azar, etcétera, otros procedimientos, ¿no? Bien, entonces nosotros a partir de aquí vamos a suponer que el test lo vamos a dividir en ítems pares e impares. Bien, suponiendo eso, recordemos que el modelo clásico de los test establecía que la puntuación empírica era igual a la puntuación verdadera más los errores de medida. Bien, pero también si dividimos el test en dos mitades, podemos decir que las puntuaciones empíricas serían iguales a la suma de la puntuación de la mitad par más la suma más la puntuación en la mitad impar. Bien, si aplicamos el modelo clásico de los test a cada una de estas mitades, pues tenemos que la mitad par será igual a la puntuación verdadera de esa mitad par más el error de medida de dicha mitad, ¿vale? Y lo mismo pasaría con la mitad impar. Bien, luego, teniendo en cuenta todo esto, podemos establecer que la puntuación empírica es igual a la suma de la mitad par más la mitad impar, pero si reordenamos los términos, también pues concluimos que es igual
a la suma de las puntuaciones verdaderas más los errores de medida, como establece el modelo clásico de los test. Bien, a partir de esta definición de la puntuación empírica podemos ver claramente que la puntuación verdadera del texto completo sería igual a la suma de las puntuaciones verdaderas de cada una de las partes y que el error de medida sería igual a la suma de los errores de medida correspondientes a cada una de las partes. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a obtener la varianza de las puntuaciones verdaderas. Bien, la varianza de las puntuaciones verdaderas, si tenemos en cuenta la definición de las puntuaciones verdaderas que acabamos de ver, pues sería la siguiente. Bien, sería la varianza de las puntuaciones verdaderas, sería en este caso la varianza de la suma de las puntuaciones verdaderas de la mitad par más las puntuaciones verdaderas de la mitad impar. Bien, con lo cual la varianza de las verdaderas sería igual a la varianza de las verdaderas de la mitad par más la varianza de las verdaderas de la mitad impar más 2 por la covarianza de las verdaderas de la mitad par y las verdaderas de la mitad impar. Bien, y como sabemos, pues teniendo en cuenta los supuestos de las medidas tau equivalentes y esencialmente tau equivalentes, arriba teníamos que la varianza de las puntuaciones verdaderas equivalía a la covarianza de las puntuaciones verdaderas y a su vez también a la covarianza de las puntuaciones empíricas. Luego aquí podemos establecer que la varianza de las puntuaciones verdaderas pues sería igual a la covarianza de las puntuaciones verdaderas más la covarianza de las puntuaciones verdaderas más 2 veces la covarianza de las puntuaciones verdaderas. Es decir, la varianza de las puntuaciones verdaderas sería igual a 4 veces la covarianza de las puntuaciones verdaderas. Bien, y como sabemos, la covarianza de las puntuaciones verdaderas equivale a la covarianza en puntuaciones empíricas. Bien, podemos decir por tanto que la varianza verdadera es 4 veces la covarianza entre las puntuaciones empíricas. A continuación, vamos a ver a qué equivale la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, en este caso sabemos que las puntuaciones empíricas sería igual a la suma de las puntuaciones en la mitad par más las puntuaciones en la mitad impar. Luego la varianza de las puntuaciones empíricas será igual a la varianza de la mitad par más la varianza empírica de la mitad impar más 2 veces por la covarianza entre ambas mitades. A continuación pasamos a ver el tercer apartado, que tratará sobre la ecuación de Goodman-Flanagan. Bien, en este caso la ecuación de Goodman-Flanagan, como veremos, será una forma de calcular el coeficiente de fiabilidad teniendo en cuenta lo visto en los apartados anteriores. Bien, si tenemos en cuenta la definición de coeficiente de fiabilidad, recordemos que la definición teórica del coeficiente de fiabilidad equivalía al cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente, sabemos que la varianza de las puntuaciones verdaderas equivale a 4 veces la covarianza entre las dos mitades del test, todo ello dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, y si nos fijamos, podemos en este caso representar el numerador de la expresión anterior como 2 por 2 por la covarianza de ambas mitades, todo ello dividido
por la varianza de las puntuaciones empíricas. Entonces, si nos fijamos aquí, a partir del segundo 2, tenemos 2 por la covarianza entre las dos mitades, que es precisamente el valor, uno de los valores que está aquí arriba en la expresión de la varianza de las puntuaciones empíricas. Luego, si nosotros de ahí despejamos, de la fórmula de la varianza de las puntuaciones empíricas, despejamos 2 por la covarianza de las puntuaciones empíricas, pues tendremos que 2 por la covarianza de las puntuaciones empíricas equivale a la varianza empírica menos la varianza par menos la varianza de la mitad impar. Es decir, que el coeficiente de fiabilidad es igual a, en este caso, si tenemos en cuenta lo de arriba, a 2 por, abrimos aquí paréntesis y pondríamos la varianza de las puntuaciones empíricas menos la varianza de la mitad par menos la varianza de la mitad impar. Todo ello dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas. Si esto lo recolocamos, esto lo podemos poner como 2 por, abrimos aquí paréntesis, y podríamos poner aquí un primer cociente, donde pondremos la varianza empírica dividido por la varianza empírica, menos otro cociente, donde en el numerador vamos a poner la suma de las varianzas de ambas mitades, que sería la varianza de la mitad par más la varianza de la mitad impar, todo ello dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, como vemos aquí, el primer cociente que tenemos dentro del paréntesis equivale a 1. Por tanto, tenemos que el coeficiente de fiabilidad será igual a 2 por 1 menos el cociente entre, donde la suma de las varianzas de ambas mitades, todo ello dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, y con esto pues ya tendríamos la ecuación de Goodman-Flanagan. Bien, con esto lo que concluimos es que con el coeficiente de Goodman-Flanagan o la ecuación de Goodman-Flanagan vamos a poder calcular el valor del coeficiente de fiabilidad cuando no se cumpla que las mitades que hayamos obtenido no sean paralelas. Recordemos que en otros vídeos hemos visto la ecuación de Spearman-Brown para mitades paralelas y que para aplicar dicha ecuación pues tenía que cumplirse que ambas mitades fuesen paralelas, es decir, que ambas mitades tuviesen la misma media y la misma varianza. Eso muchas veces no se va a conseguir y muchas veces pues nos vamos a encontrar con medidas tau equivalentes o esencialmente tau equivalentes que son menos restrictivas que la definición de medidas paralelas, y bueno, en ese caso pues podríamos calcular una estimación del coeficiente de fiabilidad a partir de la ecuación de Goodman-Flanagan. Bien, bueno, pues con esto vamos a dar por concluido este vídeo y bueno, pues sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el próximo vídeo. Hasta luego.